La lectura bíblica para este día la encontramos en el libro de Romanos, los capítulos 7 y 8. Para el tema del devocional de este día, leeremos Romanos capítulo 7, desde el versículo 14 al capítulo 8, versículo 13. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos más conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivierais conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El tema de hoy, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Luego de la lucha contradictoria que se nos muestra en el capítulo 7, el inspirado escritor comienza el capítulo 8 con una declaración de victoria absoluta en Cristo Jesús, estableciendo así que el Señor no solo nos salvó del infierno eterno, sino también del infierno actual que ruge muchas veces en nosotros mismos.
Él nos ha salvado de todo lo relacionado con el pecado y la muerte, incluyendo, lógicamente, al viejo hombre. Y todo ello no por nuestros méritos ni capacidades, que no tenemos, sino por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nada hay en todo ello que justifique una jactancia nuestra. Todo lo ha hecho nuestro precioso Salvador. Solo debemos reconocerlo, aceptarlo y presentarnos a Él para que nos lo haga experimentar profundamente en una realidad viva. Y esto debemos hacerlo cada día, cada momento, pues una victoria lograda no garantiza las futuras. Por ello se nos manda velar, para no ser engañados por el viejo hombre nuestro o de otros y de Satanás, que siempre está al acecho para hacernos volver al estado de servidumbre de antes. Hermanos, meditemos profundamente en cada uno de los versículos leídos y hagamos nuestra cada una de las enseñanzas reveladas. Y especialmente dispongámonos por el Espíritu a mortificar, es decir, disgustar y entregar a muerte las obras de la carne, para así vivir, como leímos en el capítulo 8, versículo 13. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis.